en el lugar acostumbrado, en el auditorium número 1, que está en la entrada de nuestra universidad. Muy bien, entonces ya quedamos convocados para el examen del día lunes a las 9 de la mañana y también el examen para el día jueves de Sociedad y Economía, siempre a la misma hora, a las 9 de la mañana en el mismo lugar, o sea, en el auditorio número 1. Entonces, vamos a darle seguimiento a nuestras clases. Principalmente, quiero recorrer algunas cosas que ya hemos establecido. Sin embargo, repito, es necesario ubicarlos nuevamente, haciendo hincapié nada más pues sobre el seguimiento de la temática. Muy bien, entonces vamos a estar acá en esta parte. Iniciamos con los procesos y cambios políticos. Hablamos sobre la teoría del equilibrio y la estabilidad. En este caso, pues abordamos principalmente la democracia. Tienen a la disposición también unos audios que vamos también a compartirlos en el aula virtual y también en el grupo de WhatsApp que ustedes como estudiantes también comparten. Entonces van a revisar el aula virtual para la preparación del examen y también las presentaciones, o sea, las diapositivas, las clases en sí y los recursos bibliográficos que se han comentado en algún momento. Entonces, todo eso lo van a revisar para la preparación del examen. Y si dejamos alguna participación en algún foro, pues también habría que contestar alguna pregunta fundamental, si ese fuera el caso. Entonces van a disponer de todo el tiempo, ¿verdad?, el resto de esta semana para que ustedes puedan revisar y estudiar para el próximo lunes. Entonces acá lo que vamos a recorrer es nada más un resumen de lo que hemos trabajado para luego meternos a la siguiente unidad. Sin embargo, si hay preguntas de las clases, de algunos temas, pues estamos abiertos para responder cualquier inquietud o duda o aportes también que ustedes quisieran plantear. Por lo tanto... Disculpe, licenciado. Sí. Para empezar a estudiar empieza lo que es el conservadurismo, así había dicho en una clase. Muy bien. Sí, quedaron pendientes algunas temáticas, ¿verdad?, que tenemos ahí en esa línea. Vamos a ver sobre el conservadurismo. Me van a permitir un segundo. Recordemos que el programa tiene una continuidad, un seguimiento. Por lo tanto, pues hay temas que no se concluyen en la anterior evaluación, entonces lógicamente también las asumimos, ¿verdad?, con las nuevas evaluaciones. Vamos a ver, entonces tenemos aquí, me van a permitir un segundo. Tenemos entonces que darle seguimiento a nuestro programa y repito, en ese sentido, pues tenemos que revisar algunas cosas, como la compañera estudiante señalaba. Tenemos el conservadurismo principalmente, porque esas ideologías políticas las tenemos ahí también en línea y parte pues las evaluamos. José Luis Benítez, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Sí.
Fíjese que no sé si fue mi equipo el día de ayer. Yo quería dar mi opinión acerca de la discusión de los artículos y no sé por qué no se sería error del sistema que yo solicité la palabra muchas veces, no se me concedió la palabra. Entonces no sé qué pasaría, licenciado, no sé si fue error del sistema o fue mi equipo, no sé. Muy bien, José Luis. Lo más seguro, algún problema técnico, ¿verdad?, de enlace, porque definitivamente tomé nota de todos los participantes que estaban en línea con su mano levantada. Entonces, pero vamos a tener la oportunidad, José Luis, el día de mañana para que usted pueda complementar su idea sobre el artículo, ¿verdad?, referido a los derechos sociales. Sí. Gracias, Entonces, licenciado. Sí, le agradezco. Sí. Para mañana, José Luis. Sí, gracias, licenciado. Esa era la duda que tenía, licenciado. Muchas gracias. Bien, a la orden. Y si fue alguna situación mía, alguna variable que desenfoqué en cuanto a los participantes, pues las disculpas del caso. No, así, licenciado. A veces hay cuestiones de señal aquí también y hay situaciones que se dan también. Correcto. Sí, ahí no muy hay bien. problema. Gracias, José Luis. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con el planteo por acá. Estamos observando entonces ya la diapositiva de las ideologías políticas. Y gracias a la compañera, ¿verdad?, porque también de aclararles que todo esto yo lo tengo anotado. Entonces, definitivamente, si en aquel momento dijimos que iba a entrar el conservadurismo, es que entra, ¿verdad?, aunque no lo hubiera mencionado ahora. Entonces, sin embargo, el recordatorio es muy importante y eso nos permite, pues, acelerar estos puntos. Muy bien, el conservadurismo en sí nos permite, lógicamente, observar una ideología política, pero que en el fondo lo que genera esta ideología es sin duda la parte de la desigualdad. Hay una legitimación de la desigualdad. Las sociedades, los grupos, las personas no son iguales en los diferentes niveles, ya sean sociales, económicos o políticos. Por supuesto, esa desigualdad que el conservadurismo le da un visto bueno es sin duda una desigualdad construida en ese mundo social, económico y político. Biológicamente sabemos, pues, que todos somos iguales, ¿verdad?, con la única diferencia que es el sexo. De ahí completamente todos los órganos, todos los sistemas, todos los aparatos, arterias, etcétera, el hombre y la mujer lo poseen. Solo la única diferencia es a nivel, pues, de sexo, ¿verdad?, que nos distingue entre el hombre y la mujer. Entonces, en ese sentido, la desigualdad por la cual se va el conservadurismo es una desigualdad legítima para esta ideología. Por lo tanto, son del criterio de que las sociedades, sus componentes, es decir, sus elementos humanos, las personas, no somos iguales ante el proceso conservadorista. Somos seres desiguales y eso nos permite estar en una ventaja frente a otros grupos o frente a otras personas. Entonces, toda esta parte, como ya la comentamos, la trabajamos. No es que no hemos hablado sobre esto, simplemente estamos aquí recorriendo los puntos. Todo esto, pues, lo hemos abordado. Ahí tenemos la señal por donde, pues, recorrimos algunas ideas centrales y luego abordamos el nacionalismo, que es la otra ideología. En este caso, el nacionalismo tiene su asiento en la modernidad, es decir, cuando los estados aparecen en esa época, es decir, en el siglo XVIII, que es el nacimiento del Estado moderno, constitucional, de derecho. Este Estado
nace con un espíritu de nación, es decir, la nación es el envolvente subjetivo que tiene un pueblo, que marca la dignidad o la identidad también, y por lo tanto ese espíritu de nación, ese espíritu de unidad, permite pensar, permite elaborar, permite construir un Estado. Por lo tanto, el Estado moderno es Estado liberal, es decir, Estado capitalista o Estado constitucional, si queremos también llamarle así, es un Estado-nación. Es decir, todo Estado moderno tiene una nación, pero la nación, repito, la nación es esa subjetividad que tiene un pueblo, que tiene una población, un conjunto de personas acerca de su país, acerca de su estado, una identidad, es decir, es una parte, por decirlo así, espiritual de un pueblo en la cual se identifica con ese estado, tiene pertenencia de ese estado. Ese es en sí la nación. O sea, la nación no es algo tangible, algo que pueda tocar, no. La nación es algo intangible. No puedo tocarlo, pero puedo sentirlo. Ese es en sí el espíritu de nación. Por lo tanto, un grupo de salvadoreños pueden estar allá en Inglaterra, en España, en Japón, y ahí ese grupo de salvadoreños, a pesar de la distancia territorial, ese grupo de salvadoreños tiene un espíritu de nación, a pesar de la distancia, tiene una pertenencia al país, ¿verdad?, en la cual se dedica o en la cual forma parte. Entonces la nación tiene una expresión ahí. Ese es en sí el espíritu de la nación cuando se fundó el Estado moderno. Lógicamente, eso es una ideología también. Los estados tienden pues a formar parte, ¿verdad?, de esta realidad dentro de su esquema configurativo, dentro de sus programas, y tenemos un Estado-nación, que esa nación como realidad estatal, el aparato de gobierno o el aparato de Estado también se vuelve proteccionista sobre su territorio, sobre el mercado, sobre todos los componentes que engloba el territorio. Entonces, el nacionalismo es una ideología que de alguna forma también es protectora de los intereses de un Estado, de los intereses de un territorio, de una población. Entonces, hablar de nacionalismo también de alguna manera es hablar de proteccionismo, de hablar de una identidad de los pueblos. De esa manera, pues vamos a ir entendiendo que todos los estados modernos, históricamente hablando, nacieron con un espíritu de nación, y después esa nación se vuelve, ¿verdad?, un envolvente en el Estado de tipo nacionalismo, y el Estado asume a través de las constituciones ese proteccionismo de su territorio, del poder, de la soberanía. Ese nacionalismo se expresa en la protección de los intereses nacionales. En eso consiste el nacionalismo. Por lo tanto, el nacionalismo también acompaña a ese Estado moderno y por lo tanto también vamos a decir que es parte de las bases filosóficas del liberalismo. ¿De cuál liberalismo decimos? Del liberalismo económico y también de ese liberalismo político. Entonces, el nacionalismo es una base también que configura esa parte, ¿verdad?, liberal. Todos los estados liberales son estados nacionalistas, con un liberalismo proteccionista, tanto en su economía como también en política. Eso obedece a la matriz clásica del Estado moderno. Sin embargo, cuando el sistema capitalista avanza en los diferentes modelos, ustedes habrán escuchado del modelo neoliberal. El modelo neoliberal
rompe con ese modelo clásico llamado liberalismo, o también con esa base filosófica llamada nacionalismo, y el modelo neoliberal es un modelo antinacionalismo. Es un modelo que no responde a los intereses clásicos del sistema capitalista, o no obedece a la parte clásica del Estado de aquel momento, ¿verdad?, del siglo XVIII, sino que el neoliberalismo es un modelo, es una ideología también que está en contra del proteccionismo, sino que le interesa al neoliberalismo la parte globalizadora del sistema, donde el modelo puede transitar hacia arriba y hacia abajo en un sistema, y eso rompe pues con los intereses proteccionistas que pueda tener cada estado. Por lo tanto, no es lo mismo neoliberalismo que el liberalismo clásico, a pesar de que neoliberalismo significaría una nueva versión del liberalismo, pero repito, es una negación del liberalismo clásico. ¿Por qué razón? Porque el nacionalismo en aquel momento es un Estado proteccionista, promueve la protección del Estado de la economía, mientras que el neoliberalismo es un modelo que abre la economía nacional hacia los intereses extranjeros, y por lo tanto hay un desproteccionismo de la economía y hay un transnacionalismo de las economías, ¿verdad?, que se ponen, ¿verdad?, en los territorios de los estados. Por lo tanto, pues aclaro ese punto para que no vayan a confundirse de que hablar de neoliberalismo es decir liberalismo de igual forma, o que el neoliberalismo es una versión mejorada del liberalismo clásico. Eso no es cierto, es completamente falso. Entonces ese es el punto, ¿verdad?, que trabajamos. Ahora bien, luego traemos, ¿verdad?, lo que es el socialismo, los antecedentes del socialismo, y por supuesto también esto lo abordamos. Sin embargo, vamos a hacer una síntesis del socialismo. Sabemos de que los dos modelos modernos sistémicos arrancan en el siglo XVIII. ¿De cuáles sistemas hablamos? Del sistema capitalista y del sistema socialista. Los dos sistemas son modernos, los dos sistemas son hijos de esa época, ¿verdad?, de la modernidad. Cuando hablamos de modernidad, vamos a entender esa época no por lo novedoso en sí, o por los grandes descubrimientos en sí. La modernidad significa una nueva concepción del mundo. Eso es modernidad. ¿Y en qué se caracteriza esa modernidad? Porque el hombre es el centro de toda explicación fenoménica. Es el centro de toda explicación de lo que sucede en los sistemas sociales, económicos, políticos, jurídicos, etc. Mientras tanto, antes de la modernidad, las explicaciones que se daban del mundo, de los sistemas, era a través de lo teocéntrico, a través de la divinidad, donde el rey era el representante de Dios en la tierra, y él era un ser perfecto, y él promulgaba la ley, y él aplicaba la justicia, sancionaba. Entonces todo era perfecto, porque las explicaciones de ese mundo medieval eran explicaciones teocéntricas, es decir, emanadas de la divinidad, y por lo tanto, si era divino, era perfecto. Eso es lo que tenemos en la edad medieval, y por lo tanto la modernidad rompe con ese esquema, y la explicación de todo lo que existe entonces en la modernidad, de los descubrimientos, de la ciencia, de la vida artística, en fin, todos los campos que nacieron, es el hombre, es la razón como centro de toda explicación fenoménica. René Descartes señalaba que dentro de sus libros, principalmente creo que es sobre el método, que pienso, luego existo.
Esa es una de las tesis de René Descartes. Pienso, luego existo. Desde ahí tenemos como centro la razón, como punto de partida la modernidad. Entonces, claro, ese nivel de análisis, porque es interesante decir que la modernidad es el centro de la razón, de toda la explicación de los fenómenos. De ahí, pues, tenemos el Renacimiento, la Ilustración, tenemos el despegue del Estado moderno, las ciencias revolucionan, bueno, tantos acontecimientos que se dan en el siglo XVIII. En ese sentido, los dos sistemas, como mencionaba, sistema capitalista y sistema socialista, son hijos de la modernidad, son hijos de ese momento. Primeramente nace el capitalismo, como ya lo hemos discutido en la otra materia y en parte en esta, pero también vamos a decir que en esa modernidad del capitalismo se examinaba dicho sistema a través de una versión natural. Es decir, el sistema capitalista sería gobernado por leyes naturales o por leyes invariables. Recordemos que esa explicación se daba precisamente por la fuerza que tenían las ciencias naturales en aquel momento y que eran ciencias muy importantes y por supuesto lo son hoy en día, pero ellas tenían una gran dominación en el mundo de la investigación y por lo tanto el sistema capitalista, siendo un sistema económico, social, político, etcétera, fue estudiado con ciertos instrumentos, con ciertas metodologías, con ciertas teorías, conceptos que le dieron una versión natural o una comprensión natural e invariable. Por lo tanto, el capitalismo evolucionaría de una forma pues natural, sin complicaciones en ese desarrollo. Eso no fue así porque el capitalismo pues tiene una independencia de la naturaleza y en consecuencia pues lo que vamos a observar ahí son grandes contradicciones más adelante cuando el capitalismo avanza, llega a una fase superior que es el imperialismo y se dan grandes problemas en materia económica, principalmente la crisis de los años 30, una crisis de sobreproducción, una crisis de saturación de los mercados, y eso provoca pues antitendencias en el sistema y lógicamente problemas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, las huelgas, despidos de los trabajadores, etc. Muy bien, entonces con todo eso que estoy comentando, lo que tenemos es una triste realidad para las sociedades europeas y aquellas sociedades que se habían enrumbado en el capitalismo, porque el capitalismo promovió la libertad, promovió la igualdad, promovió la fraternidad. El capitalismo daba supuestamente la oportunidad para todos en el desarrollo, pero eso no fue así, sino que el capitalismo entró en una complejidad. En ese sentido hubieron esfuerzos teoréticos, hubieron esfuerzos de estudios para comprender a esa sociedad y buscarle una salida, y por lo tanto aparecen teorías sociológicas, aparecen enfoques sociales, la perspectiva de nuevos sistemas, y es así como nace un primer socialismo, y ese primer socialismo se llama socialismo utópico. Socialismo utópico. Ese socialismo utópico no es un socialismo marxista, no es un socialismo materialista, sino que es un socialismo basado en ciertos idealismos, es un socialismo pacificador, es un socialismo armonioso, donde los gobernantes serían los intelectuales, los banqueros, los financieros, y buscaría ese sistema la justicia social y que todos vivieran en una completa armonía. Por cierto, pues pensar en una isla en aquel momento, la isla de la utopía, una isla pues que serviría de ensayo para el sistema, y así, ¿verdad?, se dieron ideas de un socialismo utópico porque era imposible
de ser realizable. La utopía simplemente es algo imaginario, ¿verdad? Pero también quisiera aclarar este punto sobre las utopías. Hay una utopía posible y una utopía deseable. La utopía posible es aquella en la cual todos nos metemos, ¿verdad?, en proyección. Por ejemplo, el caso de ustedes que están estudiando la licenciatura de Ciencias Jurídicas, tienen una utopía posible. ¿Por qué razón? Porque está en una perspectiva de estudio, de años académicos, y usted va caminando en esa utopía posible. Está transitando un primer año, luego comienza el segundo, tercero, cuarto y quinto, y ahí finaliza. Y esa utopía posible que tienen todos los pueblos, las sociedades, las personas, nos hace avanzar hacia los propósitos, hacia los objetivos. O sea, todos tenemos utopías posibles, pero las utopías deseables son aquellas inalcanzables, es decir, aquellas que, imagínense, alguien dice, yo quiero ir a la luna, por ejemplo, yo quiero irme en una nave espacial en un futuro, quiero ser de los pioneros en explorar Marte. Esa es una utopía deseable, es decir, un tanto complicado para ser posible y es, repito, inalcanzable muchas veces. Inalcanzable. Entonces, ya aclarando ese punto, utopía posible y deseable son dos cosas diferentes. Todos manejamos una utopía posible. Queremos una carrera, bueno, vamos a luchar por ella y la conseguimos. Es posible porque está dentro de nuestras capacidades y de nuestros esfuerzos. Y la deseable es aquella que realmente pues no la tenemos tan cerca, ¿verdad? Y a veces es imposible de cumplir. Entonces, aclarando ese punto, el socialismo utópico era un socialismo deseable nada más, imposible de cumplir, ¿verdad? Porque se desvinculó de una realidad. Sin embargo, es un antecedente del socialismo científico, del socialismo materialista o marxista, como si queremos llamarle de esa manera. Ese socialismo utópico sirvió de base para el socialismo científico. Es decir, Marx le dio vuelta a todo esto y los otros marxistas, ¿verdad?, que siguieron los estudios de Marx, le dieron cambio a todas las ideas del socialismo utópico y lo volvieron un socialismo material, un socialismo posible. Algunos le llaman socialismo anticientífico al socialismo utópico, otros le llaman socialismo vulgar, ¿verdad?, porque carece de ciencia. Algunos pensadores de este socialismo utópico es Robert Owen. Tenemos también a Fourier, a Saint-Simon, que también participó un poco sobre este tipo de socialismo, a Juan Campanella, entre algunos, ¿verdad?, que promovieron este socialismo utópico. Esto también significa que toda idea, aunque carezca de ciencia, una idea que no tenga base, sirve siempre para replantear un contenido, para replantear una dirección de cierto estudio. Por ejemplo, cuando ustedes avancen en sus niveles académicos y revisen alguna idea que manejaron allá en el primer año, en X, Y, Z materia, van a decir, bueno, así pensaba en el primer año, ahora pienso diferente. Aquella idea posiblemente no estaba bien configurada, pero me sirvió esa idea para replantear ahora la idea que tengo, más firme, más sustancial sobre este tema. Entonces, ninguna idea, por muy débil que parezca, o por muy, por muy, ¿qué podríamos decir?, un tanto fortuita, siempre tiene una validez, porque nos permite redefinir ese enfoque. Por lo tanto, el socialismo anticientífico, socialismo vulgar o llamado también socialismo utópico, sirvió de base para construir el socialismo científico.
Entonces de ahí tenemos pues el caso de los antecedentes y por supuesto el socialismo científico en sí es un sistema social, un sistema económico, pero en el enfoque ideológico lo que vamos a decir que es un socialismo que guarda una identidad también con la población. O sea, el socialismo es ideológicamente es un sentimiento, es una forma de abrazar un sistema, de querer un sistema. Si les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué opinan del capitalismo? Algunos me dirán, bueno, el capitalismo es lo mejor, porque tengo libertad de comprar, libertad de vender, puedo, de acuerdo a mi esfuerzo personal, puedo escalar una posición social, una posición económica. Esa sería una concepción ideológica válida dentro de esa valoración del capitalismo como ideología. También el socialismo posiblemente no interese el mercado, no interese en cuestiones prioritarias personales, sino que colectivas, todo por un sistema de justicia social, de un sistema basado en el colectivismo, donde todos pueden participar de las ganancias o de la producción, mejor dicho. Entonces, esa es una ideología. Hablar pues de un socialismo como sentimiento es como querer a un familiar, ¿verdad? Tenemos un amor al familiar, un aprecio, es un sentimiento y eso nos hace estar unidos, ¿verdad? En la familia, etcétera. También así los sistemas son abrazados ideológicamente, nos mantiene amarrados la ideología en un sistema, y eso es trabajo, pues, por supuesto, de varios actores dentro del mismo sistema. Por lo tanto, pues en ese sentido hemos revisado un conjunto de ideologías políticas. Por supuesto, hay otras que quedaron ahí, ¿verdad?, en el tintero, ¿verdad?, pero no las vamos a tocar, sino que hemos revisado una muestra de las ideologías centrales de la temática. De ahí pues habrán otras como la democracia cristiana, el social cristianismo, también tenemos el comunitarismo, que son derivaciones siempre dentro del mismo sistema capitalista, pero con ciertas premisas religiosas. O sea, la religión, los principios religiosos, el humanismo religioso o el mismo cristianismo es trasladado, por ejemplo, a las posturas políticas, por ejemplo, la socialdemocracia o la democracia cristiana también tiene democracia y al mismo tiempo recogen ciertos principios del cristianismo, y esos principios del cristianismo son politizados dentro de la visión política, ¿verdad?, que tiene un partido, que tiene una teoría, una doctrina. Entonces muchas cosas dentro de las doctrinas de la democracia cristiana los vamos a encontrar con semejanzas de lo que plantea el cristianismo como una religión. Entonces, ¿por qué? Porque los postulados del cristianismo persiguen justicia social, y también la política entendida en esa democracia cristiana persigue justicia social. Lo único que esos principios del cristianismo son politizados en la doctrina. En las corrientes, por ejemplo, de los años 50, de los años 60, se dio una corriente teológica llamada la teología de la liberación. La teología de la liberación, que eran un enfoque social, político y económico, insertando los principios del cristianismo en las luchas sociales. Por supuesto, es muy diferente la teología de la liberación que el cristianismo, pero todo el instrumental religioso cristiano fue manejado dentro de esta teología de la liberación en los campos de las praxis de los pueblos. Es decir, tener fe, dice el cristianismo, ¿de acuerdo? Tener fe, bueno, tengo fe en esto. En la teología de la liberación tengo fe, pero ¿qué tipo de fe voy a tener?
la fe política. Bueno, El Salvador va a cambiar, ¿verdad? Y debo de participar en las luchas políticas, debo de participar en este partido político, debo de participar en la solidaridad. Eso es fe política, debo de participar en esta lucha de los trabajadores, por ejemplo. Es parte de la fe política, una fe política traducida en praxis. También en las cuestiones económicas podemos decir, bueno, el pecado, dicen los cristianos, pecado es esto, dice el cristianismo, pero ¿cuál es el pecado, por ejemplo, en los sistemas económicos? La pobreza en ese caso sería un pecado. Las estructuras económicas son pecaminosas, las estructuras políticas, las estructuras sociales son pecaminosas cuando se traducen en actos injustos o en actos que son antimorales o antiéticos. Entonces, la teología de la liberación recoge todos esos principios del cristianismo y los traduce en las praxis de los pueblos. Y ahí tenemos a varios teólogos de la liberación en El Salvador. Históricamente hablando, tenemos a Ignacio Martín Baró, Ignacio de Acuría, Segundo Montes, tenemos también a Monseñor Romero, a Rutilio Grande y otros teólogos religiosos que activaron, ¿verdad?, los principios cristianos a la luz de las luchas sociales, económicas y políticas. Entonces, todo eso es llamada teología de la liberación. Una teología que basa su lucha, sus prácticas con los principios del cristianismo, pero traducidos, repito, en la lucha de los pueblos. Eso pues lo tenemos en Monseñor Romero, repito, Monseñor Romero en su historia pues tenía un perfil conservador, luego hace un viraje de cambio, ¿verdad?, con su postura religiosa y política, y se tira pues por la opción de los pobres, cuando vio también lo que sucede con Rutilio Grande, que fue otro sacerdote que murió en ese contexto. Entonces vamos a entender eso, jóvenes, ¿verdad?, que las doctrinas políticas como la social cristiana, ¿verdad?, o democracia cristiana y otros recogen todos los principios del cristianismo y los traducen en su filosofía política. Ese es el aporte pues, que puedo mencionarles sobre otras doctrinas y sobre otras ideologías. Esas doctrinas, por supuesto, la teología de la liberación, para el caso, mencionaba que es en los años 50, en los años 60, donde el socialismo tiene fuerza, principalmente en Cuba, en los años 50. Es un movimiento pues en América Latina, tanto en el sur como en Centroamérica. Ahora pues todavía, ¿verdad?, las iglesias tienen ese punto, algunas tienen esa postura progresista. Quiero decirles también que a nivel de lo religioso hay posturas políticas, posturas conservadoras y posturas liberadoras o progresistas. De ahí ustedes pueden hacer sus cálculos analíticos, que sacerdote puede tener una postura progresista y que sacerdote tiene una postura conservadora. O sea, dentro de la visión histórica de la Iglesia, con la ruptura que hizo Martín Lutero con la Reforma Protestante, pues la Iglesia se dividió en una postura conservadora, si queremos decir políticamente ahora, una postura de derecha, y una iglesia que tiene otra postura progresista y, si queremos preferiblemente decir en el ámbito político, de izquierda, ¿verdad?, que de alguna forma pues se identifica con algunos principios, ¿verdad?, del sistema social que es contrario, ¿verdad?, al capitalismo. Entonces siempre vamos a ver referentes conservadores y progresistas en la iglesia, en cualquier ámbito. Bueno, entonces ya dejamos agotado este punto, ¿verdad?, de recordatorio. Vamos a irnos ahora a otro nivel.
y comentamos pues sobre esos conceptos que también discutimos. Vamos a ver. Bueno, por aquí estamos hablando sobre esto. Los conceptos fundamentales lo dejamos ahí casi agotado. Tenemos la violencia política. Tenemos el concepto de revolución, la revolución social. Bueno, quizás un punto importante en esto es aclararles sobre el concepto de revolución. Dijimos que hay dos tipos de revoluciones en el mundo, o dos formas de tener una concepción de la revolución. Por un lado, las revoluciones liberales. ¿Cuáles son las revoluciones liberales? Es la revolución industrial y la revolución francesa. Son llamadas revoluciones liberales. Revolución significa transformación. Por lo tanto, en ese momento, estas revoluciones provocaron una transformación en el mundo, de ese mundo medieval al mundo moderno. Por eso son revoluciones. Luego, cuando nace el sistema capitalista, nació también el socialismo. Posteriormente, el socialismo nace como un desencanto prácticamente de las sociedades que no obtuvieron los beneficios del capitalismo y se fueron por la ruta ya de un nuevo sistema. Primeramente intentando el socialismo utópico, como lo mencionaba. Luego, cuando vieron que esto era imposible, entonces se fueron pues por la vía de un socialismo científico. En este caso, pues vamos a entender que hay dos tipos de revoluciones: las revoluciones liberales y las revoluciones socialistas. Aquí tenemos una definición de Aristóteles desde un punto, ¿verdad?, concreto. Un cambio completo desde una constitución a otra también es una revolución. La modificación radical desde una constitución existente y los cambios de sistema, ya sea de mandatario o régimen a otro. También podemos calificar en estos tramos ese carácter de que es una revolución. Cuando hay un cambio completo de constitución, es una revolución, porque se cambia la naturaleza del Estado. Y también una modificación radical de una constitución existente, que se siente que el Estado se ha transformado, entonces estamos hablando de una revolución. Y de un cambio de sistema es cuando un pueblo entero, una sociedad en conjunto, le da vuelta al sistema, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, entre comillas, le da vuelta al gobierno, al Estado, y hace un nuevo Estado, una nueva constitución. Entonces ahí tenemos también el carácter, ¿verdad?, de ese elemento que reúne esas condiciones de revolución. Entonces la revolución social es muy distinta a la revolución liberal. La revolución liberal es una revolución capitalista, ¿verdad?, con las cuales nació el sistema. Ya lo mencionaba, la revolución industrial y la revolución francesa. Son las dos revoluciones liberales más connotadas, aunque, aclaro, hay otras revoluciones liberales que también dan paso al Estado moderno. Por ejemplo, la revolución de 1688 de Inglaterra es una revolución política, ¿verdad?, entre el alzamiento de los movimientos parlamentarios frente a las monarquías inglesas. Y tenemos también la revolución norteamericana de 1776. Son revoluciones liberales. La revolución también mexicana es una revolución liberal, ¿verdad?, que por supuesto tiene ciertos matices también de corte socialista, pero en el fondo estos acontecimientos que he mencionado, la revolución inglesa de 1688, la revolución industrial de 1730, la revolución norteamericana de 1776,
y la revolución pues francesa de 1789, todo esto permitió el origen del Estado moderno. Hay ciertos libros de Carlos Fiat, que son 4 volúmenes, que por cierto tengo la oportunidad pues de poseerlos. Cada volumen le habla de estos acontecimientos. Es bastante amplio el estudio, ya es de meterse de fondo, ¿verdad? Aquí solamente estoy mencionando pues estas revoluciones que son las que dieron paso al Estado moderno. O sea, de 1776 sirvió de base, la Revolución Norteamericana sirvió de base para la interpretación también de la Revolución Francesa. Son grandes acontecimientos que se están gestando en esa modernidad. Entonces la revolución social es una revolución que nos lleva a grandes cambios radicales en una sociedad, en ese conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas. Es el nacimiento de un Estado revolucionario. Esa es la revolución social que da paso al nacimiento de un Estado revolucionario o de un Estado socialista. Ese es el punto, jóvenes, sobre esta revolución social. Por lo tanto, revolución social la vamos a distinguir como la naturaleza para pasar a un Estado revolucionario, a un Estado socialista. Mientras tanto, las revoluciones liberales son aquellas que dieron paso al capitalismo como tal. Ambas transforman, ¿verdad? Pero de acuerdo a la naturaleza de su propio sistema. ¿Qué transformaron, por ejemplo, las revoluciones liberales? Transformaron la forma de la administración de los recursos, de las propiedades. Recordemos que en la Edad Medieval no existía una realidad delimitada territorialmente hablando, eran grandes latifundios, llamados así en términos sociológicos, las grandes extensiones de tierra, frente a los minifundios, que eran parcelas pequeñas de tierra perteneciente a los campesinos, siervos. Esa era la naturaleza, o sea, era inalcanzable la vista territorial. Pero cuando nace el Estado moderno ya hay delimitación territorial, nacen las fronteras, que son puntos imaginarios que nos encontramos ahí frente a un territorio y otro, pero si usted lo ve desde el universo, ¿verdad? La tierra, va a haber una sola masa de tierra, no va a haber fronteras. Entonces las fronteras son puntos imaginarios, pero que de alguna forma están conectados con ciertas referencias naturales, ¿verdad? Hasta dónde llega nuestro país frente al otro. Entonces, en el caso de la revolución social, es una revolución pues que nace un Estado revolucionario con una nueva concepción de la propiedad, una propiedad colectiva, muy diferente pues a la propiedad que promueve la revolución liberal, que es la propiedad privada. Y la revolución social, tirada al socialismo, es una revolución que orienta, más que todo, repito, hacia los niveles del colectivo. También decirles que las revoluciones pueden ser de otro tipo, pueden ser revoluciones culturales. Uno de los pensadores marxistas hablaba sobre la revolución permanente. Se me ha escapado el nombre de este pensador, si no me equivoco es Trotsky. Hablaba de una revolución permanente, que las sociedades siempre están revolucionando. Pero Mao Zedong, otro de los pensadores, mencionaba que las revoluciones culturales son importantes, uno más radicales. Decían que la revolución social está en la punta del fusil, decían algunos otros marxistas. Entonces cada quien tiene una forma de procesar la realidad. Sin embargo, quiero decirles que las revoluciones no necesariamente pueden ser revoluciones violentas, revoluciones militares, sino también revoluciones culturales, revoluciones en el conocimiento,
revoluciones en la ciencia, en la tecnología. Solo pensemos que tecnológicamente tenemos no menos de unas 8 revoluciones en materia tecnológica. Ahora pues con la biotecnología, la electrónica y la informática, entre algunas. Pero tenemos una gran cantidad de revoluciones tecnológicas, por lo menos unas 8 revoluciones hasta la fecha. Entonces un país puede revolucionar culturalmente, puede revolucionar en la cultura, puede revolucionar, digamos, en el conocimiento, en fin, en la forma de, digamos, de trabajar en un sistema, en el campo social, en el tejido social, en reparaciones o en transformaciones. Por ejemplo, cuando hay una transformación, si esto era de esta manera y esto ahora es diferente, entonces tenemos una transformación ahí. Es algo revolucionario, ¿verdad? O sea, la revolución no lo vamos a ver simplemente en una visión militar. Revolución es transformación. Si hay un cambio muy sustantivo, entonces hay una transformación y por lo tanto hay un proceso revolucionario. Eso es lo que estamos ahí pues abordando al respecto. Bueno, entonces por ahí estamos con esos niveles. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si hay alguna pregunta, aprovechemos. Licenciado, yo quería que me ampliara más acerca del neoliberalismo, socialismo y capitalismo. Neoliberalismo. Nacionalismo. El nacionalismo. Sí, y neoliberalismo. Muy bien. Esos 3 puntos ahí, para tener más claridad. Gracias. Entonces tenemos neoliberalismo, nacionalismo y neoliberalismo. Neoliberalismo, socialismo y nacionalismo. Sí, exacto. Muy bien, entonces ahí tenemos 3 puntos referenciales sobre un enfoque ideológico. Empezando por el nacionalismo. El nacionalismo es una realidad ideológica clásica que nace, repito, con el Estado moderno. El Estado moderno lo vamos a ubicar en el siglo XVIII. Todo punto referencial de los grandes acontecimientos, quiero decirles, tanto en el área política, económica, social, jurídica, ustedes deben de darle un vistazo al siglo XVIII. Ya cuando estén ustedes en otras materias se van a dar cuenta de las doctrinas penales, las doctrinas en materia de trabajo. Bueno, van a revisar un poco los acontecimientos del siglo XVIII. Eso implica que el siglo XVIII es clave para interpretar estos fenómenos. Entonces lo que tenemos ahí en este análisis es que el Estado moderno nace en el siglo XVIII. Previamente hay un espíritu de nación. Y ustedes dicen, ¿y El Salvador cómo fue posible un Estado? Bueno, un grupo de ciudadanos en aquel momento se reúnen, tienen una identidad como personas, y esa identidad y ese deseo es lo que podemos llamar espíritu de nación. Entonces la nación es un requisito, ¿verdad?, importante para fundar un Estado. Pero ya la población es un elemento, ya un elemento natural, un elemento esencial del Estado. Luego tenemos el territorio, una porción de tierra donde va a nacer ese Estado. Entonces tenemos población y territorio como elementos esenciales para el nacimiento de un Estado. Pero la nación puede estar, ¿verdad?, no ocupando un espacio territorial, en el sentido estrictamente de la palabra, de estar ahí en ese Estado como tal. Mencionaba pues un grupo de salvadoreños puede estar allá en Inglaterra, en España,
Y ese grupo de salvadoreños tiene un espíritu de nación, a pesar de no estar en el territorio. Pero en el contexto, estamos hablando, es que en esa medida, ese espíritu de nación hace posible una fuerza, una unidad de esa población y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y nace el Estado. Entonces, el Estado moderno tiene esa ideología del nacionalismo. Primeramente se construye el Estado-nación, un Estado todavía no muy configurado territorialmente hablando, pero sí, más adelante se van refinando aspectos del mismo Estado moderno, se va pensando sobre los tres poderes del Estado a través de Montesquieu, de John Locke y otros. Entonces vamos viendo ahí, ¿verdad?, que el Estado se va refinando. Entonces, el nacionalismo, para José Luis y compañeros estudiantes, el nacionalismo es una ideología que tiene un Estado, que tiene una sociedad proteccionista de sus intereses, como Estado, como país, como territorio, como población. Es un Estado proteccionista, es un Estado nacionalista. Que, dicho sea de paso, este nacionalismo es la base filosófica del sistema liberal. O sea, el sistema liberal es un sistema proteccionista, es un sistema nacionalista. Y, por supuesto, cuando ya nace el neoliberalismo en los años 70, por ahí más o menos, ese modelo económico, que también es ideología económica, no es una continuidad de las tesis o de los fundamentos liberales, sino que es en sí una negación de las tesis de los fundamentos del liberalismo. Si el liberalismo promovía el proteccionismo o el nacionalismo, el liberalismo promueve el transnacionalismo, la apertura de los mercados, y por lo tanto deja en la orfandad, digamos, en el declive, los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque son las empresas extranjeras quienes vienen a hacer negocio en los territorios nacionales de los estados. Ese es el punto. Y con el socialismo, pues es un cambio radical del sistema, donde se extingue el sistema capitalista y nace un sistema socialista donde los propietarios de los medios de producción no son los capitalistas ya, porque ya no existen, están en una desventaja si coexisten en esa sociedad, y son los trabajadores los dueños de los medios, y los intereses son colectivos. Por supuesto, no se renuncia a los intereses personales, pero no son los que ocupan el primer lugar. Esa es la parte, ¿verdad?, sobre esos tres enfoques, y creo que le doy respuesta a la pregunta de José Luis en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Ya aclaramos que la revolución no necesariamente pues son procesos violentos en algunos casos. Por ejemplo, Europa cambia de sistemas, de modelos, si bien combinados, a veces radicales. España es un ejemplo. España tiene gobernabilidades de izquierda o de corte social, y también de corte conservador. Los principales representantes partidarios es el Partido Popular de España y el Partido Social Obrero Español, o sea, el PSOE, que es el que gobierna en este momento. Sin embargo, con este problema de Ucrania y Rusia, España pues se ha vuelto también inmersa en esta realidad, y el presidente Sánchez, si no me equivoco el apellido, ha llamado
a los representantes anteriores del Estado español, por ejemplo, a Mariano Rajoy, a Felipe González y a otros, para tomar acuerdos, ¿verdad?, en conjunto sobre la problemática de Ucrania y Rusia, porque también España ha contribuido militarmente, ¿verdad?, a Ucrania en ese caso. Entonces, como vemos, estos países cambian los modelos sin necesidad de violencia, ¿verdad?, sino que la gente toma decisiones partidariamente a través del sufragio y ahí definen los puntos de vista. Inclusive en este momento el partido PP, como se denomina, el Partido Popular, está tomando fuerza en muchas provincias y ha ganado pues sectores donde los está perdiendo el PSOE. Entonces, con esto enfatizo que muchos cambios pueden darse sin necesidad de la violencia. Son cambios light, ¿verdad?, cambios bastante dóciles, ¿verdad? Se cambia de sistema, hay un socialismo light, un socialismo pues combinado con capitalismo, socialdemocracia en otras palabras. Bueno, entonces vamos a pasar a otro punto. Examinamos también, vamos a ver por ahí, lo que es la cultura política. También es otro punto, ¿verdad? No se les olvide que todo esto lo hemos estudiado. Cultura política, el ámbito de la subjetividad, estudiamos las actitudes. O sea, tienen bastantes recursos, ¿verdad?, donde darse gusto acá, ¿verdad?, donde disfrutar de la lectura, donde hacer preguntas. Tenemos socialización política, esto fue lo último. Entonces hay para estudiar, ¿verdad?, para que ustedes sientan ese sabor, ¿verdad?, de las ciencias políticas. Bueno, vamos a pasar ahora a un nuevo tema. Y el tema que vamos a abordar es acerca de los sujetos. Los sujetos. Vamos a ver acá, permítanme un segundo. Ahí lo tenemos. Los sujetos y actores de la política. Permítanme unos 2 minutos. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos ya los sujetos y actores de la política. Es el nuevo tema. Vamos a ver, tenemos ahí el primer actor se llama partidos políticos. Partidos políticos. Vamos a definir ahora lo que es un partido político. Estos temas son bastante simples, sin embargo vamos a darle algún énfasis en algunos puntos. Definición de partido político: son entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la participación nacional. Entonces tenemos una definición que los partidos son de interés público. ¿Cuál sería la ponderación que le daríamos nosotros a los partidos asumiendo esta definición? Los partidos políticos en El Salvador serán de sumo interés público los partidos. ¿Por qué son de interés público los partidos políticos? Definitivamente los partidos políticos son instituciones que son creadas para que la población, para que la ciudadanía participe en la vida democrática. O sea, todo mundo
en un sistema democrático puede elegir el partido de acuerdo a sus intereses en la cual se sienta representado. Es decir, puede existir un abanico de partidos de todos colores en una sociedad y el ciudadano dice, en este partido político me siento representado porque mis intereses son estos y la filosofía, los estatutos, el programa del partido, siento que se identifican con los intereses, con mis ideales personales. Entonces, por esa razón, los partidos representan interés público, porque están abiertos a un sistema social y el ciudadano define, ¿verdad?, a qué partido debe o desea pertenecer. No sé si tienen alguna idea al respecto más sobre este punto, jóvenes, sobre los partidos políticos, en atención a esta definición. ¿Algún comentario? ¿Cómo se promueve la participación de los ciudadanos? Bueno, a través de esa vida democrática, el ciudadano puede tener una participación orgánica en el partido. Cuando digo una participación orgánica es que ese ciudadano forma parte de la militancia, forma parte del trabajo del partido político, o simplemente ese ciudadano puede estar enlazado ideológicamente y es convocado en determinados tiempos hacia el ejercicio del sufragio al voto, y con la candidatura que lanza ese partido político, él decide apoyarlo. Entonces tenemos ahí parte, ¿verdad?, de esa participación de los ciudadanos. También los partidos políticos contribuyen a esa interacción de la participación nacional. Nadie debe de molestarse si alguien, amigo, amiga, pariente, vecino, pertenece a un partido o pertenece al otro, porque en todo caso el sistema democrático nacional es de participación de los ciudadanos, y los partidos, su nombre lo indica, partido es partido. O sea, usted debe tener un concepto de que los partidos es partido, es un pedazo, ¿verdad? Un pedazo de algo, es algo, ahí tenemos algo partido, ¿no? Entonces en la sociedad está partida, ¿verdad?, o está partidizada en términos, ¿verdad?, de estos entes públicos llamados partidos políticos. Entonces los partidos es en sí la institución vehicular donde los ciudadanos se insertan, participan en la vida democrática y definen en un determinado momento la tendencia electoral hacia puestos claves del Estado o del gobierno. Eso es un partido político. ¿Cuáles son las características de los partidos? Es una organización estable, se basa en una ideología y programa de gobierno, busca el ejercicio del poder político, busca ocupar cargos públicos electivos. Esas son las características de los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones estables. Cuando un partido, por ejemplo, no alcanza, ¿verdad?, los votos en un sufragio que determina el reglamento o el código electoral, es un partido que puede desaparecer también dentro de ese abanico que está en el partido, o sea, que está, mejor dicho, en el escenario nacional. Muy bien, Víctor, puede expresarnos su idea. Sí, mi pregunta más que todo va, hace poco veía yo un foro sobre lo que son los partidos políticos, entonces y me llamó mucho la atención que decía, hay un comentarista que le formulaba una pregunta ahí a un economista,
sobre qué impacto tienen estos partidos políticos, o sea, el por qué desaparecen, el por qué unos son más poderosos que otros, porque sabemos que un partido puede ser, digamos, o para mejorar o para empeorar la situación poblacional. Entonces, ¿cuál es el impacto, digamos, que deben de tener sobre la población? Esa más que todo es mi pregunta, Alex. Muy bien, Víctor, gracias. Bueno, los partidos tienen un papel muy importante y es precisamente el rol que estos juegan, tal como dijimos anteriormente, ¿verdad? Lo dijimos ahí, son entidades de interés público. Entonces los partidos son importantes en ese carácter porque los ciudadanos pueden incorporarse a un partido político, formar parte del partido, ser parte de la militancia o de la base social del partido, y otros posiblemente no sean, ¿verdad?, o no tengan pertenencia a un partido, pero ideológicamente se identifican con los partidos políticos. Ustedes sabrán pues que hay personas que están afiliadas a los partidos y otras que no están afiliadas, pero que definen a través del voto cierta posición ideológica con X o Y partido político. ¿Qué impacto deben de provocar los partidos? Bueno, los partidos, el impacto positivo que deben de trasladar a la ciudadanía, a un sistema social, es un impacto de desarrollo democrático. Mencionaba que los partidos deben de ser entes que se deben de renovar, se deben de replantear y deben también de ejercer la democracia en su interior. O sea, los partidos como instituciones son llamados a ser los entes más democratizadores al interior de sus estructuras o de sus estructuras. De lo contrario, el impacto que van a ocasionar estos partidos es un impacto negativo de crisis de los partidos políticos. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, de acuerdo pues a la intervención del compañero estudiante, un impacto negativo, porque la mayor parte de partidos políticos, si tomamos el ejemplo salvadoreño, han tenido crisis estructurales, crisis muy severas, y el impacto que ha tenido en la sociedad ha sido pues devastador, a tal grado pues que algunos han desaparecido porque no tienen los votos requeridos para seguir existiendo como tal, porque están por debajo de lo que un código electoral aprueba o menciona. También un partido que no sea democrático en sus estructuras es un partido que da un mal ejemplo en un ejercicio democrático nacional. Entonces, si hacemos el historial, tenemos una gama de partidos políticos a nivel de El Salvador, casi desde su fundación de Estado, y han tenido diferentes colores los partidos, diferentes tendencias, diferentes ideologías, algunas radicales, otras menos radicales, pero en el fondo, nuestros partidos políticos, como sistema nacional, no han ejercido una democracia 100% al interior de sus estructuras. Entonces, hemos observado que las cúpulas, las élites políticas de los partidos han conservado esa posición, y la base social de los partidos, es decir, los integrantes del partido, han hecho sus labores al interior de las estructuras, pero los cuadros de dirigentes de los partidos han sido los mismos, y eso ha provocado ejercicios antidemocráticos y una crisis al interior de los partidos. Hay pugnas en los partidos políticos, y eso definitivamente es una mala señal para la sociedad. Entonces, ese es un impacto negativo, porque las personas dejan de creer ya en las
en los partidos políticos, en los programas, en su propia filosofía, definitivamente. También a nivel del Estado, los partidos también son un peso, ¿verdad?, que el Estado debe de sufragar. Es decir, los partidos tienen asistencia también pública, y eso, haciendo un mal papel, pues realmente es cuestionable, ¿verdad?, asistencias financieras públicas, ¿verdad?, que la misma ley determina. Por lo tanto, vamos a entender que el impacto de los partidos políticos en El Salvador ha sido un impacto bastante negativo, de tal manera que las estructuras partidarias no se han renovado, los políticos tampoco han sido sustituidos por nuevas figuras en algunos, y eso definitivamente es un problema, ¿verdad?, porque los partidos deben de democratizarse a su interior y deben de gozar de cierta estabilidad también dentro de esa estructura. Ese es el problema que podríamos comentar sobre la crisis de los partidos políticos en El Salvador. Además de eso, pues el cuidado que debe existir en elegir candidatos que sean candidatos éticos, que tengan solvencia ética pública y privada y que respondan a los intereses nacionales. Entonces, todo esto es una historia en El Salvador. Hemos visto que algunos partidos han desaparecido, pero han sido rescatados algunos, ¿verdad?, con un nuevo nombre, una palabra diferente, y el partido pues vuelve a renacer. Pero sí han habido partidos como el PCN, partidos que podemos decir que han estado en cuidados intensivos y que los han levantado de nuevo, ¿verdad?, con nuevas figuras, ¿verdad? Si eran las manos estrechadas clásicamente el Partido de Conciliación Nacional, PCN, ahora ya no son las manos, ¿verdad?, que se estrechan, sino que cambia un poco la figura simbólica y cambia un poco también su nombre. Si era de Conciliación Nacional, posiblemente hoy se llame de Concertación, o sea, cambia un poco para lograr sacarlo, ¿verdad?, de esos cuidados intensivos y que pueda revivir un partido político. Muy bien, entonces vamos a ver el otro punto. Ahí tenemos entonces que se basa en una ideología y programa de gobierno. Cada partido tiene una ideología, un plan. Busca un partido político el poder, definitivamente, y también busca ocupar cargos electivos. Muy bien. Ahí tenemos algo, ¿verdad?, histórico. Hasta el 2018 tenemos ahí, por supuesto esta tabla es histórica, debemos de ver lo más reciente. Tenemos el partido político Arena, fue fundado en 1981. El partido FMLN fue fundado en 1992. El PCN en 1962. El PDC en 1960. Gana 2010. Cambio Democrático 2005. Nuestro Tiempo 2019. Vamos 2017 y Nuevas Ideas el 2018. Aquí tenemos la cantidad pues de partidos políticos, ¿verdad?, que podemos observar ahí. El año de creación, el más viejo es el partido PDC, luego le sigue el PCN. Estos dos partidos son viejos. Creo que el PDC conserva siempre su nombre, creo que el PCN ha cambiado su nombre, su sigla. El PCN nace de otro partido histórico que se llama el PRUD, es un partido también de militares. El PCN gobernado por militares también por mucho tiempo. Los militares eran los dirigentes del partido político. Y dentro de toda la historia se dice que los militares votaban en los cuarteles y ahí ganaba el PCN.
Estos es los puntos, ¿verdad?, que vemos ahora por la mayor parte de antigüedad. Tenemos el PDC, ¿verdad? Y tenemos una gráfica que nos permite ver el PDC, que fue fundado en 1960, el PCN en el 62, Arena en el 81 y el FMLN lo tenemos en el 92, por antigüedad. Muy bien. Aquí tenemos los principales partidos. Esta es una muestra, ¿verdad? Por supuesto, ya en el tiempo actual podría haber alguna otra institución pública. Los principales partidos políticos en sabor, tenemos el FMLN, Nuevas Ideas, Arena, PDC y PCN. Eso es, repito, dentro de los principales. Hay otros, ¿verdad?, por supuesto, pero que en el rango numérico de votantes, pues aquí tenemos, ya aquí podría haber una diferencia, ¿verdad? Nuevas Ideas pues tiene un caudal de votos significativo. El FMLN, por supuesto, bajó, ¿verdad?, significativamente. Arena también. Hay algunos que sacan, ¿verdad?, una media para mantenerse. Pero aquí tenemos un rango, ¿verdad?, de los principales partidos. Por supuesto, este orden de banderas no es un orden en cuanto a posición ideológica, sino que es, digamos, una valoración general, ¿verdad?, de los partidos políticos. Este es un enfoque más clásico. Tenemos ahí también una forma, ¿verdad?, cómo está la participación ciudadana en los partidos políticos en El Salvador. Arena, pues, tiene, en este caso, una participación de 137, el FMLN 67, gana 26, 25 el PCN, 4 el PDC, 1 el Partido Socialdemócrata y 1 el Frente Popular Social, si no me equivoco, el nombre de este partido. En los casos de coalición, pues se asume el partido con mayor cantidad de votos. Esto es un resultado, jóvenes estudiantes, preliminares del Consejo Municipal de los partidos mayoritarios en el periodo 2018-2021. Ahí lo tenemos. Y tenemos el voto, ¿verdad?, de expresión popular. Tenemos ahí, pues, que el tribunal oficializa resultados finales de las elecciones presidenciales. Ahí tenemos, ¿verdad?, una gráfica, cómo se ve la tendencia de Nuevas Ideas, ¿verdad?, que es la primera línea hasta donde llega, luego continúan otras, ¿verdad? Pero es un jaque, como dice acá, en términos de la expresión popular. Muy bien, entonces ese es el punto referencial. Vamos a seguir discutiendo entonces posteriormente otros elementos. Yo les enviaré también parte de esto, pero en sí, jóvenes, el examen llegaría hasta, vamos a ver, prácticamente abordando los partidos políticos, ¿verdad? Sin entrar al nuevo tema que son las fuerzas políticas, masas y élites. Aquí no vamos a entrar, sino abordaríamos lo que son los partidos políticos. De acuerdo, sin entrar a las masas políticas o fuerzas, ¿verdad?, y élites. Esto no entraría porque no lo hemos tocado en clases. Lo vamos a ver hasta la siguiente.
pero en las diapositivas ahí va a ir incorporado, ¿de acuerdo? O sea, para no mandarse las divididas, sino que les voy a enviar la presentación. Sin embargo, ustedes saben que fuerzas políticas, masas y élites no entra al examen porque no lo hemos discutido. Si no, estas gráficas tampoco tienen que revisarlas, pero lo más importante es, en este sentido, esto más que todo para ilustrarlos a ustedes cómo va la tendencia. Esta es una versión clásica, por supuesto ya ha cambiado mucho, pero me interesa que ustedes tengan definido qué es un partido político, cuáles son las características. Ahí principalmente centren la atención y le dan un vistazo a las tablas, que también es bueno porque se va a ilustrar cómo es la tendencia de los partidos, al menos en este enfoque histórico. Ahora, repito, posiblemente esto ha cambiado y eso es normal porque uno capta el dato en ciertos momentos históricos, pero el movimiento de la realidad es continuo. Lo que el investigador hace es enfocar y capturar un momento, ¿verdad? De una realidad, de un fenómeno, pero el fenómeno no se queda estacionado ahí, el fenómeno continúa. Esa es la realidad. Muy bien, entonces vamos a quedarnos en esta parte, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Tenemos acá sobre la pregunta, me levanta la mano el compañero o compañeras CS 22007. Estudiante. Sí, buenos días, licenciado. Fuera del tema, solamente le quería informar que la compañera Keire Guevara no se pudo conectar a la clase por motivos personales. Me pidió que le informara. ¿Keire? Keire Guevara. Muy bien. Gracias, compañera estudiante. Ya tomamos nota. Muchas gracias. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Ha visto que el último tema que abarcaría sería el que acabamos de ver, ¿verdad? Los partidos políticos, pero se daría inicio para el parcial desde el conservadurismo, ¿verdad? Sí, desde el conservadurismo, principalmente conservadurismo, nacionalismo, socialismo, y luego pasamos a la siguiente unidad, ¿verdad? Que son los sujetos y cambios políticos, donde hablamos de la cultura política y de todo lo que hemos avanzado en esta mañana, que lo hemos recorrido de manera sintética. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, el punto de partida es, Jorge, desde el conservadurismo hasta llegar a los partidos políticos. Les invito a que revisen en lo sucesivo, en la tarde, mañana, el fin de semana, el aula virtual, porque también ahí hay recursos. Entonces revisen. En el transcurso de la tarde voy a actualizar algunos datos